El principal ministerio del Espíritu Santo no es emocionar, sino crear en nosotros el carácter de Cristo. Cuando nos movemos solo por emociones y no por las convicciones del Espíritu, corremos el riesgo de vivir una fe superficial y fluctuante, que se tambalea con cada viento de cambio y cada tempestad de la vida. Las emociones, aunque legítimas y valiosas, son inherentemente inestables, se pueden ser fácilmente influenciadas por las circunstancias externas, las opiniones de los demás y nuestros propios estados de ánimo cambiantes. En nosotros, aferrarnos a nuestras emociones es un riesgo. Movernos solo por emociones puede llevarnos a decisiones impulsivas, reacciones precipitadas, alejándonos de la sabiduría y de la dirección que el Espíritu Santo desea impartirnos. En lugar de una fe sólida y anclada en las verdades eternas de Dios, podríamos encontrarnos en una montaña rusa espiritual, subiendo y bajando en cada nueva experiencia o sentimiento. Esto puede resultar en una falta de crecimiento espiritual y de madurez espiritual, ya que no está el cristiano o no estamos permitiéndole al Espíritu Santo que trabaje en lo más profundo de nuestro ser para transformarnos conforme a la imagen de Cristo. Además, una vida basada únicamente en las emociones puede dejarnos vulnerables a la manipulación y el engaño de líderes. Podemos ser fácilmente arrastrados por falsas enseñanzas o por líderes carismáticos que apelan a nuestros sentimientos, a nuestras sensaciones, a nuestros sentires en lugar de a nuestras convicciones y enraizándonos en la palabra de Dios. Esto puede alejarnos de la verdadera esencia del Evangelio y llevarnos por cambios o caminos peligrosos que no reflejan el carácter de los principios de Cristo. En contraste, cuando permitimos que el Espíritu Santo forme en nosotros un carácter similar al de Cristo, estamos construyendo una base firme y segura en convicciones y no en emociones. Las convicciones del Espíritu nos guían a la verdad, nos fortalecen en tiempos de prueba, nos capacitan para vivir de una manera coherente y fiel en los mandamientos de Dios. Nos ayudan a discernir la voluntad de Dios y a actuar con sabiduría, amor y justicia, sin ser arrastrados por las emociones pasajeras. La verdadera transformación que el Espíritu Santo desea realizar en nosotros, más allá de las experiencias emocionales momentáneas, es una obra profunda y duradera que afecta cada aspecto de nuestra vida. No solo las sensaciones, no solo las emociones, no vernos vulnerables solamente a ser movidos en tiempos de felicidad y cuando estemos tristes, entonces alejarnos de la obra del Espíritu. Las convicciones que forma el Espíritu en nosotros nos moldea para que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras decisiones, en nuestras acciones diarias. Así nuestra fe no solo se convierte en una fuente de consuelo y de sensibilidad, sino también de fortaleza en tiempos de dificultad, sino también en un testimonio vivo ante del poder transformador de Dios en un mundo que necesita despertar y desesperadamente ver, experimentar su amor y su verdad. Nosotros como creyentes necesitamos aferrarnos de verdad a lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Gloria a Dios por las emociones que de pronto podamos sentir, porque sería ilógico negar que somos seres con emociones, pero qué bueno que nosotros le diéramos principalmente al Espíritu Santo que opere no en nuestras emociones solamente, sino en nuestras convicciones. Para esto entonces necesitamos nosotros aferrarnos a la palabra, a exponernos a la palabra del Señor. La palabra de Dios en muchos jóvenes, en muchos creyentes, se ha dejado y se ha dejado de priorizar la palabra. Es imposible decir que el Espíritu Santo solamente es un sentimiento que nos hace hablar en nuevas lenguas,
Pero un creyente que solo habla en lenguas, pero no se expone a la palabra, no lee la palabra, no vive la palabra, queda entre comillas si esas lenguas verdaderamente son celestiales. Qué bueno que en este día, en esta mañana, pudiéramos nosotros pedirle a Dios que nos permita exponernos a la palabra, que nos dé hambre de palabra, que nosotros amemos pasar tiempo con la palabra, obedecer la palabra, y de esta manera las convicciones que están en la palabra podamos nosotros entonces aferrarlas y esas convicciones se convierten entonces en lo que el Espíritu quiere hacer y obrar en nosotros. El llamado en esta mañana es que nosotros vivamos en las convicciones del Espíritu, que dejemos que el Espíritu convierta esta palabra en convicciones y menos vivir nosotros en las emociones. Las emociones son variantes, las emociones son pasajeras, pero la palabra del Señor Jesucristo es permanente y para siempre. Aférrate a las convicciones de la palabra y a esas convicciones que el Espíritu te quiere hacer vivir. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana y la paz de Cristo more en nuestros corazones.